¿Alguna vez has experimentado un pensamiento tan nítido, tan claro y fuera de lo común que parecía no provenir de ti? Una idea fugaz, pero cargada de profundidad, que llega en el momento justo cuando te encuentras al borde del colapso emocional. Tal vez fue una advertencia que te detuvo antes de tomar una decisión equivocada, o una certeza irresistible que te empujó hacia algo que no entendías del todo, pero que sentías imposible de ignorar. Esos momentos son más comunes de lo que crees y esconden algo extraordinario. Imagina esto: detrás de esos pensamientos inesperados, de esas intuiciones inexplicables, se encuentra una de las formas más poderosas en las que Dios te habla. Tu mente no es solo un campo de batalla espiritual, también es un canal divino de revelación. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un lenguaje secreto que Dios utiliza para comunicarse contigo, pero que tal vez nunca has aprendido a interpretar? Y lo más sorprendente, en este preciso instante, Él podría estar intentando decirte algo sin que lo notes. Muchas personas esperan escuchar la voz de Dios como un trueno celestial o una aparición milagrosa que sacuda su realidad. Sin embargo, la verdad es que Dios no siempre habla desde lo alto con estruendos o señales visibles. A menudo, sus palabras llegan como un susurro, silencioso pero poderoso, directamente al lugar más íntimo de tu ser, tu mente. Este video no es como cualquier otro. No estamos aquí para hablar de simples pensamientos positivos ni de cómo mejorar tu actitud. Estamos a punto de adentrarnos en un misterio espiritual fascinante, cómo el Creador del universo se comunica contigo desde el lugar más silencioso e invisible dentro de ti, tus propios pensamientos. A lo largo de los próximos minutos descubrirás verdades que han permanecido ocultas para muchos debido a la distracción, el miedo, la ignorancia y el ruido constante de este mundo. Vas a aprender a reconocer la voz de Dios en medio del caos mental, a distinguir sus pensamientos de los tuyos y a entender por qué tantas veces lo has pasado por alto. Sin darte cuenta, comenzarás a comprender cómo Dios puede cambiar completamente tu vida, hablándote desde dentro, no desde afuera, no desde el cielo, sino desde lo más profundo de tu alma. Lo que aprenderás hoy tiene el potencial de transformar radicalmente tu relación con Dios y contigo mismo, porque entender cómo Él te habla a través de tu mente es descubrir un canal sagrado que ha estado activo todo este tiempo, aunque nunca lo hayas sabido interpretar. Y aquí está lo más impactante. Muchas veces ya has escuchado su voz, pero no le has prestado atención, y eso te ha llevado a sufrir innecesariamente. Has perdido tiempo, oportunidades, relaciones y caminos importantes porque no supiste reconocer lo que Él estaba tratando de decirte a través de tus propios pensamientos. En este viaje espiritual que estás a punto de emprender, exploraremos pasajes bíblicos, historias reales y revelaciones que abrirán tus ojos a nuevas dimensiones de fe. Te adelanto que la penúltima enseñanza que recibirás contiene una clave poderosa para desbloquear una bendición específica que Dios ha estado deseando entregarte, pero que ha permanecido detenida debido a que no has sabido interpretar sus mensajes. Así que te pido, no te distraigas, no pauses este video, no mires hacia otro lado. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es una señal, una de esas señales que muchas personas esperan durante toda su vida. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este tema toca tu corazón, si alguna vez has sentido que Dios te habla, pero no sabes cómo identificarlo, deja un comentario ahora mismo con esta frase como muestra de tu fe y compromiso. Hoy decido afinar mi mente para escuchar a Dios. Sí, escríbelo abajo. Esa frase no es solo un comentario, es un acto de fe, una declaración. Es como si dijeras, Señor, estoy listo, háblame, enséñame a reconocer tu voz. Además, si este mensaje resuena contigo, te animo a darle me gusta a este video.
Al hacerlo, estarás ayudando a que YouTube recomiende este contenido a más personas que necesitan esta revelación. Gente como tú, que busca respuestas, guía y consuelo. Con un solo clic, puedes convertirte en un puente entre alguien que está solo y el mensaje que podría cambiar su vida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por compartir la palabra. Miles de personas nos escriben diciendo que estos estudios les han servido como una iglesia virtual, como alimento espiritual, cuando no tienen a quién recurrir. Por eso, te necesito comprometido desde el principio. Comenta tu frase, da like, suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal es un refugio, un altar en medio del ruido digital, y tú eres una parte fundamental de él. Ahora sí, ponte cómodo. Toma tu Biblia, tu libreta y sobre todo abre tu corazón. Vamos a descubrir cómo Dios te habla desde el lugar más sagrado de tu ser, tu mente. Empecemos. 1. El susurro divino en medio del ruido mental. La mente es un espacio único, un lugar donde nadie más entra, pero donde todos vivimos. Es ahí donde residen nuestras dudas, decisiones y batallas más intensas. Y sin embargo, precisamente, en ese lugar, Dios elige hablar. No hay truenos, fuegos ni espectáculos celestiales, solo un pensamiento sutil, una idea clara que no grita, pero tampoco se desvanece. Un susurro delicado, como aquel que Elías escuchó en el monte Horeb. Elías, un profeta valiente, estaba escondido en una cueva, dominado por el miedo, la ansiedad y la frustración. Se encontraba agotado, decepcionado y listo para rendirse. En medio de ese caos emocional, Dios no le habló con grandes manifestaciones externas, sino con sutileza. No hubo viento fuerte, terremoto ni fuego, sino un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:12. Este relato bíblico no es solo historia, es una enseñanza viva. Aquel susurro que Elías escuchó no fue simplemente un sonido, fue una manifestación espiritual en su mente, una revelación que rompió su confusión, penetró sus pensamientos oscuros y le recordó que Dios seguía presente. Esa es la primera clave que necesitamos entender. La mente no es el enemigo. El verdadero enemigo es el ruido que impide escuchar la voz de Dios en ella. Amigo mío, ¿cuánto ruido hay en tu mente hoy? ¿Cuántas voces compiten por tu atención? ¿Cuántas ideas te desconcentran, te desvían o incluso te sabotean? Vivimos en una generación bombardeada por estímulos constantes, imágenes, notificaciones, mensajes, noticias y comparaciones. En medio de ese ruido Dios sigue hablando, pero si no entrenamos nuestra mente para reconocerlo, su voz se perderá en el caos. A veces, el enemigo no necesita destruirnos, solo necesita distraernos. Cada distracción mental actúa como una interferencia en la frecuencia espiritual. Cuando pensamos que la mente es solo carne, olvidamos que fue Dios quien la diseñó como un canal espiritual. Él colocó allí la conciencia, la intuición y la capacidad de percibir cosas que el cuerpo no puede ver. Por eso, cuando Dios quiere guiarte, no siempre envía señales externas. A veces, simplemente cambia tus pensamientos, te da una idea que parece carecer de lógica, pero que está cargada de propósito divino. Dios tiene una manera única de comunicarse con nosotros, y muchas veces lo hace a través de pensamientos que parecen surgir de la nada, pero que tienen un propósito divino. Es posible que te despiertes en medio de la noche con una frase que no puedes ignorar, o que recuerdes un versículo justo antes de cometer un error. Tal vez sientas una inquietud abrumadora cuando estás a punto de firmar un documento o tomar una decisión importante. En esos momentos, Dios está tratando de guiarte por medio de pensamientos sembrados directamente por su Espíritu, no emociones fugaces ni impulsos humanos. El Espíritu Santo no se limita a moverse en iglesias, cultos o canciones de adoración. También actúa en los rincones más cotidianos de nuestra vida.
Mientras conduces hacia el trabajo, mientras intentas concentrarte en una tarea o incluso mientras lloras solo en tu habitación, Él puede susurrarte algo importante. Piensa en todas las ocasiones en las que algo dentro de ti te dijo, no vayas. Llama a esa persona, pide perdón o detente. ¿Cuántas veces decidiste ignorar ese impulso, convencido de que era simplemente un pensamiento más? ¿Y cuántas veces, al hacerlo, enfrentaste consecuencias innecesarias? Pero hoy estás a punto de aprender a discernir mejor. Hoy tu mente puede convertirse en un altar donde se manifiesta la voz de Dios. Hay una verdad espiritual que muchos desconocen. Tu mente es como un campo fértil. Puede ser un terreno propicio para la voz de Dios, o por el contrario, un espacio ocupado por confusión y distracción. Tú decides quién siembra en ella. Para que Dios pueda hablarte con claridad, necesitas cultivar silencio interior, tal como lo hizo Elías en el monte Horeb. Este silencio no llega por casualidad. Requiere búsqueda intencionada, oración sincera y honestidad brutal. Significa apartar tiempo para apagar el teléfono, desconectarte de las redes sociales y eliminar excusas. Escuchar a Dios no es pasivo, es una escucha expectante, como la que Samuel demostró cuando dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Ese fue un acto mental, no meramente emocional. Samuel estaba atento, disponible, y aún así escuchó su nombre llamado desde adentro. Así es como comienza este proceso. Dios no siempre gritará, pero siempre hablará. Tu tarea es entrenar tu mente para estar disponible, despejada y sometida. Cada pensamiento puede abrir una puerta, hacia Dios o hacia el error. Tu responsabilidad espiritual será discernir qué pensamientos provienen del cielo, cuáles de tu alma y cuáles del enemigo. Esta habilidad se llama discernimiento espiritual y no se desarrolla únicamente con experiencia, sino con práctica constante. Escuchar, obedecer y aprender de tus errores son pasos clave. Aunque hayas fallado 1000 veces, hoy el Señor te dice, estoy hablando otra vez, escucha, porque mi susurro sigue ahí. Si entrenas tu mente, podrás reconocerlo incluso en medio del caos. Sabrás cuándo es Él quien te guía y vivirás bajo su dirección desde dentro. La renovación mental es fundamental para experimentar transformación espiritual. Pablo escribió en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios». Este versículo contiene una verdad profunda que muchos todavía no han abrazado plenamente. Sin una mente renovada, es imposible entender verdaderamente la voluntad de Dios. Podemos orar, ayunar y cantar, pero si nuestra mente permanece atrapada en patrones viejos y contaminados, su voz será opacada o distorsionada. Imagina esto. Aunque Dios hable con claridad, si tu mente está nublada por miedos, juicios, comparaciones u orgullo, malinterpretarás sus mensajes. Peor aún, atribuirás pensamientos equivocados a Dios. Por eso, Él no solo quiere hablarte, también desea renovar el canal a través del cual te comunica, tu mente. Hay creyentes que oran diariamente, pero su mente sigue plagada de negatividad y temor. ¿Cómo puede el Espíritu Santo guiar a alguien que no está dispuesto a soltar esos filtros? La limpieza de la mente comienza exponiéndola a la palabra de Dios. No basta con leerla superficialmente. Debes meditar en ella hasta que cada versículo se convierta en transformación, no solo información. La mente no cambia por acumular conocimiento, sino por detenerse en lo eterno. Cuando te enfocas en las promesas de Dios, tu mente empieza a desintoxicarse de las mentiras del mundo. Reconoce también los pensamientos destructivos que has permitido. No valgo nada. Siempre fracaso. Dios no me escucha. Estas ideas no vienen de Dios. Son semillas plantadas por heridas, el enemigo o creencias erróneas. Mientras estos pensamientos dominen tu mente, será difícil oír claramente la voz de Dios.
No es que Él no hable, sino que los filtros de tu herida distorsionan su mensaje. Cuando Pedro negó a Jesús, su mente estaba gobernada por el miedo, lo que borró todo lo que sabía sobre las promesas de Cristo. Pero después de la resurrección, Jesús no lo confrontó con juicio, sino con una pregunta que tocaba lo más profundo de su identidad. ¿Me amas? Juan 21, 15, 17. Esta pregunta no solo restauró a Pedro, sino que renovó su forma de pensar, convirtiéndolo en el pilar de la iglesia primitiva. De la misma manera, Dios quiere renovar tu mente para alinearte con su voluntad. Renovar la mente no es un proceso místico, sino una decisión diaria. Implica filtrar cada pensamiento a través de la verdad del Espíritu, decirle al pensamiento destructivo, tú no gobiernas aquí. Levantar murallas contra la ansiedad y abrir ventanas a la fe, convertir la mente en un altar, no en un campo de batalla. Una mente no renovada se convierte en esclava del alma, que es volátil e inestable. Un día tiene fe, otro duda, pero el espíritu es eterno, firme y estable. Cuando tu mente se alinea a Él, todo cambia. Hoy Dios te invita a tomar esta decisión. No basta con querer oír su voz, debes preparar el terreno para escucharla bien. Comienza diciendo, Señor, hay pensamientos en mí que no vienen de ti. Rompe mis estructuras, derriba mis argumentos y enséñame a pensar como tú. Renuévame. Cuando la mente es renovada, el corazón se alinea, la voluntad se fortalece y la voz de Dios ya no se confunde con ninguna otra. A veces, pensamientos atraviesan tu mente con una claridad que asombra. No son lógicos ni habituales, pero los entiendes, los sientes y te mueven profundamente. Esto no es casualidad, es espiritual. Pablo escribió en 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa acceder a pensamientos que no nacen de ti, pero que te elevan por encima de tus limitaciones. Algunos pensamientos provienen de tus heridas, otros de tu carne, algunos del enemigo y otros directamente del Espíritu de Dios. La clave está en discernir su origen, algo que solo se logra desarrollando una sensibilidad espiritual profunda. ¿Cómo diferenciar si un pensamiento viene de Dios? No por su tono ni su forma, sino por su fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Un pensamiento de Dios produce paz, dirección y claridad, no confusión, orgullo o temor. Dios interrumpe internamente para cambiar el rumbo de tu día, detenerte justo antes de actuar o guiarte con convicción firme. A veces, su voz contradice tu forma de pensar, pero siempre lleva hacia la verdad. Muchas veces, el mayor obstáculo para escuchar la voz de Dios no es que Él no hable, sino que nuestras propias ideas y emociones se interponen. Dios dice, perdona, pero nosotros respondemos, no puedo. Él dice, espera, y nosotros contestamos, quiero ya. Nos pide avanzar, y nuestra respuesta es, tengo miedo. En esos momentos, ignoramos su voz porque no coincide con nuestra lógica humana. Pero aquí está lo crucial. La mente de Cristo no funciona como la nuestra. No se mueve por impulsos, ni responde a heridas o emociones pasajeras. Se basa en un propósito eterno. A menudo, ese propósito contradice nuestro pasado, nuestros planes o nuestros deseos inmediatos, pero siempre tiene como objetivo guiarnos, protegernos y salvarnos. ¿Cuántas veces Dios trató de advertirte sobre algo importante y lo ignoraste porque no entendías? Tal vez pensabas que era simplemente tu mente hablándote, pero en realidad era Él intentando evitarte una caída. Este es uno de los errores más comunes del creyente que no ha desarrollado discernimiento espiritual. Desestimar pensamientos divinos porque no encajan con nuestra comprensión limitada. Por eso, hoy necesitas entrenarte espiritualmente, no solo para acumular información,
sino para reconocer cuando tus pensamientos no son tuyos. Piensa en Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente. Fue un simple pensamiento lo que cambió su destino. Tengo que ir a ver esto. Éxodo 3:3. Esa idea aparentemente ordinaria fue la chispa divina que encendió su llamado. Lo mismo sucede contigo. Hay pensamientos que parecen comunes, pero llevan una carga celestial. Son códigos sembrados por Dios en tu interior, esperando que les prestes atención. Si los ignoras, podrías perder una puerta, una advertencia o una promesa vital. La oración no es solo hablar con Dios. También implica observar tus pensamientos, aquietarte, escuchar y filtrarlos cuidadosamente. Aquí hay algo aún más profundo. El enemigo también siembra pensamientos, pero nunca lo hace con paz. Siempre utiliza urgencia, presión, ansiedad o engaño. Cuando no reconoces la diferencia, te expones a actuar desde el impulso, hablar desde la herida o decidir desde el miedo. Es fundamental entender que no todo lo que piensas es verdad. Sin embargo, dentro de todos tus pensamientos, hay algunos que provienen de la verdad divina. La clave está en buscar, reconocer y obedecer aquellos pensamientos que, aunque no se explican con lógica humana, se sostienen con fe. Estos pensamientos pueden confrontarte, pero también te sanan. Pueden dolerte, pero también te redirigen hacia el propósito de Dios. Si continuamente ignoras estos susurros divinos, corres el riesgo de endurecer tu corazón. Hoy, Dios quiere devolverte la sensibilidad espiritual, abrir tus oídos internos y enseñarte que muchas veces su voz llega disfrazada de pensamiento, pero cargada de poder. Cuando le dices, Señor, si este pensamiento viene de ti, lo voy a seguir, Él comenzará a confiarte más revelación, dirección y claridad. No porque seas perfecto, sino porque ahora estás disponible y atento. Aquí es donde la fe deja de ser abstracta y se convierte en algo práctico. Cada vez que obedeces un pensamiento sembrado por el Espíritu, se abre una nueva puerta, una nueva etapa y una dimensión más profunda en tu relación con Dios. Esto es exactamente lo que Él tiene preparado para ti si decides afinar tu mente y permitir que algunos de tus pensamientos no sean tuyos, sino directamente del cielo. Uno de los mayores desafíos del creyente no reside en lo que enfrenta afuera, sino en lo que se repite constantemente dentro de su mente. Pensamientos que regresan una y otra vez como ecos, argumentos que justifican temores e ideas que parecen lógicas pero no lo son. Lo peligroso es que estos pensamientos no gritan, susurran con autoridad, haciéndose pasar por verdades incuestionables. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo nos revela cómo combatir esta guerra mental. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje no habla de batallas externas, sino de una lucha interna, una guerra de pensamientos. Dentro de nosotros se levantan fortalezas mentales, creencias que nos convencen de que nunca vamos a cambiar, que no merecemos las promesas de Dios o que nuestros errores son más grandes que su gracia. ¿Cómo se forman estas fortalezas? Con años de heridas no sanadas, palabras recibidas en momentos de vulnerabilidad, fracasos no procesados y culpas no entregadas. En medio de esos escombros emocionales, el enemigo construye sus argumentos. Frases como, no confíes en nadie, Dios no me escucha o esto no tiene solución. Estas ideas suenan a precaución, pero en realidad son jaulas que nos mantienen atrapados. Lo más profundo de este proceso es que Dios no puede llenar una mente que ya está llena de argumentos en su contra. Antes de darte una palabra nueva, muchas veces permite silencios incómodos para confrontar las estructuras viejas, sacudirte por dentro y limpiarte. No es un castigo, es una preparación.
Si no se derriban estas fortalezas, no habrá espacio para una nueva dirección. Cuando Dios habla, su voz no siempre consuela, a veces hiere, pero para sanar. Sus pensamientos confrontan, sacan a la luz lo que has estado escondiendo y eso duele, pero ahí es donde comienza la transformación. Cuando un pensamiento de Dios entra en tu mente, lo primero que hace es hacer temblar lo que tú considerabas firme. No se acomoda ni se adapta, destruye lo que no sirve, rompe, derriba y arranca para luego construir algo nuevo. Jesús hizo esto constantemente. Antes de enseñar solía decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Desarmaba las estructuras mentales de la época, confrontaba tradiciones religiosas y exponía creencias equivocadas. Hoy ese mismo Jesús quiere hablar a tu mente para hacer lo mismo. Hay cosas que tú crees que vienen de Dios, pero en realidad no lo hacen. Son creencias aprendidas en la infancia, herencias culturales o tradiciones sin fundamento bíblico. Mientras estas voces ocupen tu mente, la verdadera voz de Dios sonará como un susurro débil. No porque Él sea débil, sino porque está sintonizado con otra frecuencia. Este proceso no se trata solo de escuchar a Dios, también implica desaprender, vaciar la mente de lo que no es verdad y exponer cada pensamiento al filtro de su palabra. Cuando un argumento no pasa ese filtro, no puedes sostenerlo más. Este no es simplemente un cambio de mentalidad, es una entrega de territorio. Cada pensamiento que alineas con Cristo es una parte de tu mente que le devuelves a Dios. Cada fortaleza que derribas es una llave que entregas al Espíritu para que gobierne dentro de ti. Y cuando eso sucede, empiezas a experimentar lo que Pablo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. La paz que Dios ofrece no es simplemente la ausencia de problemas, sino una coherencia interna profunda. Es cuando tu mente deja de luchar contra tu fe, cuando tus pensamientos ya no sabotear tus oraciones, ni dividir tu corazón. Cuando la mente y el espíritu se alinean, el alma descansa. Y cuando el alma descansa, el oído espiritual se afina. Entonces, la voz de Dios ya no se pierde en el ruido interior. Esto es exactamente lo que el Señor desea hacer contigo hoy. No solo hablarte, sino liberarte de pensamientos que te mantienen atrapado, mostrarte cuáles ideas tuyas son cadenas disfrazadas y darte pensamientos nuevos, firmes y alineados con su voluntad. Pero para que esto suceda, debes permitirle acceso no solo a tu corazón, sino también a tu mente. No basta con entregarle las emociones. Él quiere transformar también tus ideas, tus formas de pensar. Dios está buscando personas que le entreguen su forma de razonar, que digan, no entiendo todo, pero si este pensamiento no viene de ti, lo suelto, y si este pensamiento es tuyo, lo abrazo aunque me duela. Esa es la clase de fe que abre cielos, la humildad que destruye fortalezas y el terreno donde Dios planta su voz para dar fruto eterno. Dios no siempre actúa con dramatismo. A veces sus milagros más grandes ocurren sin que te des cuenta. No hay truenos, mares que se abren ni montañas que tiemblan. Solo cambia algo sutil pero poderoso, tu forma de pensar. Y ese cambio, aunque silencioso, puede tener un impacto mucho mayor que cualquier milagro externo. Una mente transformada tiene el poder de cambiar toda una vida. Cuando Jesús enseñaba, muchas veces no tocaba físicamente a las personas, sino que hablaba palabras que les atravesaban el alma. Esas palabras quedaban resonando en sus mentes durante días, hasta que finalmente tomaban una decisión. Ese es el poder de una palabra sembrada por Dios. No necesita imponerse, solo ser aceptada. Esta es una de las formas más comunes en que Él opera hoy. No desde la emoción, sino desde la verdad. No desde el ruido, sino desde la convicción. No desde lo visible, sino desde lo interno. El verdadero cambio espiritual no ocurre cuando lloras en un culto, sino cuando empiezas a pensar distinto, cuando nadie te ve.
Efesios 4:23 nos dice, «Renovaos en el espíritu de vuestra mente». Esto no significa simplemente cambiar de opinión, sino permitir que el Espíritu Santo gobierne tu manera de razonar, inspire tus conclusiones y dirija tus decisiones, enfoques y reacciones. Que sea Él quien hable desde dentro, no como una emoción pasajera, sino como una convicción firme. Este proceso no sucede de la noche a la mañana. A veces es lento y doloroso, pero siempre necesario. Hay pensamientos que solo pueden ser reemplazados cuando decides detener el ciclo de ideas repetitivas que te mantienen estancado. Mientras no examines por qué piensas como piensas, seguirás atrapado en las mismas emociones, incluso si rezas 1000 oraciones. Por eso, Dios insiste en que trabajes desde adentro, no para hacerte pensar más, sino para hacerte pensar mejor. Piensa como Él, ve las cosas como Él las ve, no desde el dolor, la ansiedad o el juicio, sino desde la verdad. Piensa en el hijo pródigo. Él no cambió cuando tocó fondo, ni cuando sintió hambre, sino cuando volvió en sí. Lucas 15:17. Fue un pensamiento, una conclusión, un instante donde su mente se alineó con lo que siempre había sabido, pero había ignorado. Ese es el poder de un pensamiento correcto. Puede sacarte del lodo sin necesidad de una mano externa, empujarte a volver a casa, pedir perdón y empezar de nuevo. Así es como Dios trabaja. Pone en ti una frase que no puedes ignorar, un recordatorio que atraviesa la confusión, un pensamiento que parece pequeño, pero lleva una fuerza capaz de levantarte. Si obedeces, puede cambiar tu destino. A veces creemos que escuchar a Dios debe ser algo espectacular, pero muchas veces es tan simple como esta secuencia. Ibas a responder con rabia, pero algo en ti dice, no vale la pena. Ibas a ceder a una tentación, pero algo en ti dice, esto no es lo que quiero. Ibas a rendirte, pero algo en ti dice, aguanta un poco más. Esos algo en ti no son casualidades, son intervenciones divinas. Reconocer eso es madurez espiritual, porque el creyente maduro no necesita un milagro para obedecer. Le basta una certeza que nace de una mente entrenada para detectar la voz de su Señor. ¿Y cómo se entrena esa mente? Observando, evaluando los pensamientos, preguntándote, ¿este pensamiento me impulsa hacia Dios o me aleja? ¿Me lleva a la paz o a la ansiedad? ¿Proviene del amor o del temor? ¿Se alinea con la Escritura o con mis heridas? Cuando aprendes a hacerte estas preguntas, ya estás escuchando de otra manera. Tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un terreno sagrado. Esto se nota en cómo hablas, eliges, enfrentas la tentación y decides avanzar incluso cuando tienes miedo. Esa es la transformación silenciosa. Se refleja en tu culto, en tu rutina, en tus reacciones y en tu forma de pensar cuando nadie te observa. Ahí es donde el Espíritu hace su mejor obra, no donde hay aplausos, sino sinceridad, no donde todo es perfecto, sino donde hay disposición, no donde todos escuchan, sino donde tú decides obedecer lo que Él te dice en lo secreto. Cuando la mente empieza a ceder su trono al Espíritu, todo lo demás se alinea. Tus emociones dejan de dominarte, tus miedos dejan de bloquearte y tus dudas dejan de gobernarte, porque ahora sabes que hay una voz más alta, una voz que no necesitas explicar, solo obedecer. Así, poco a poco, día tras día, sin espectáculo ni luces, Dios va moldeando tu interior. Un día te das cuenta de que ya no piensas como antes, ya no reaccionas igual ni repites los mismos errores, porque ahora piensas desde el Espíritu, y eso cambia todo. Hay momentos en la vida en los que no tienes una señal visible, un sueño ni una palabra profética, pero sientes algo dentro que te empuja, una idea firme que no sabes de dónde vino, una dirección clara que no puedes ignorar, un impulso que carece de lógica humana, pero tampoco tiene error espiritual. Eso es discernimiento, y muchas veces es así como Dios te prepara para lo que todavía no ves.
El creyente maduro aprende a leer sus pensamientos con ojos espirituales. No espera una experiencia sobrenatural para moverse, porque sabe que muchas veces, cuando Dios quiere evitar un desastre o abrir una puerta en el momento perfecto, planta una inquietud anticipada en el alma. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros querían ir a Asia a predicar, pero el Espíritu no se lo permitió. Luego intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu los detuvo. No hubo voz audible ni ángel, solo una certeza interna, un freno inexplicable, una idea que no podían forzar, hasta que finalmente Dios les reveló a dónde sí debían ir. Esto es lo que muchos aún no entienden. La voz de Dios no siempre te dice a dónde ir, a veces solo te impide ir a donde no debes. Ese no puede manifestarse como incomodidad, falta de paz, o una sensación que te dice, esto no es. Sin argumentos ni miedo, solo una convicción que no se mueve. Ese tipo de pensamiento es un regalo, porque cuando aprendes a honrarlo, empiezas a tomar decisiones que te salvan de procesos innecesarios. Te ahorras años de dolor, relaciones tóxicas, negocios equivocados y caminos que no llevan a nada. Todo porque escuchaste ese susurro interior que te decía, todavía no. Este no es, espera. El problema es que muchos creyentes han confundido la obediencia con la impulsividad espiritual, creyendo que todo lo que desean hacer para Dios, Dios lo aprueba. Pero la obediencia no es hacer por hacer, es moverse solo cuando el Espíritu lo confirma. Y esa confirmación muchas veces llega como un pensamiento claro en medio de la duda. Muchas personas afirman, Dios no me habla, pero en realidad Él lo hace constantemente. El problema no es que Dios guarde silencio, sino que esperan algo extraordinario y deslumbrante. Esperan fuego, pero reciben paz. Esperan una voz audible, pero encuentran claridad interna. Lo cierto es que la dirección divina ya está dentro de ellos, solo que les cuesta aceptar que esa guía proviene del interior. Cuando un pensamiento viene de Dios, puede que no lo comprendamos de inmediato, pero siempre lleva el sello de su propósito. No produce ansiedad, sino convicción. No busca complacernos, sino llevarnos a obedecer. Aunque al principio no entendamos su lógica, con el tiempo descubrimos que ese pensamiento tenía un propósito claro: alinearnos a su voluntad. Jesús lo explicó claramente cuando dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. No a toda emoción, sino a la verdad. Y la verdad no siempre se siente bien en el momento, pero siempre produce fruto eterno. La guía silenciosa del Espíritu se manifiesta en pensamientos que te protegen de ti mismo, que anticipan peligros, que preparan tu corazón para decisiones difíciles o que te hacen tomar rutas diferentes sin una razón aparente. Más adelante, descubres que fue Dios quien te desvió para salvarte. El gran error no es moverse sin pensar, sino pensar sin discernir. Para desarrollar este discernimiento, necesitas entrenamiento, tiempo en su presencia y quietud. Los pensamientos que vienen de Dios no se reconocen en el ruido, sino en la intimidad. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, muchas veces sembraba ideas que ellos no entendían de inmediato. Sin embargo, esas ideas se activaban más tarde, cuando la situación lo requería. Esta es la anticipación divina. Pensamientos que parecen insignificantes ahora, pero que más adelante se convierten en llaves que abren puertas importantes. Estas son las semillas que el Espíritu planta en una mente disponible. No necesitas ser un líder, un pastor o un experto bíblico para recibirlos. Solo necesitas estar dispuesto. Dios no habla únicamente a los fuertes, sabios o experimentados. Habla a quienes escuchan, a quienes bajan el volumen de la carne y elevan el volumen del espíritu. Por eso, muchos de los pensamientos que has
tenido recientemente no son simples ideas al azar. Algunos son anticipos, otros advertencias y otros semillas de lo que está por venir. Si aprendes a escribirlos, orar sobre ellos y discernirlos con calma, verás cómo poco a poco Dios te revelará el panorama completo. El Señor no quiere que vivas confundido, pero tampoco te dará todas las respuestas de golpe. Él desea que dependas de su presencia, que afiances tu oído interno y que seas obediente incluso cuando no ves todo el camino. A veces basta con captar el pensamiento correcto para terminar en el lugar exacto donde Él quiere que estés. Aprender a reconocer estos impulsos es una de las herramientas más poderosas para vivir en la voluntad de Dios. Te ahorra años de decisiones carnales y te permite moverte por convicción, no por necesidad. Te enseña a esperar cuando todos corren y a avanzar cuando nadie entiende por qué te mueves. Eso es madurez espiritual y tú estás siendo llevado a ese nivel, no porque sepas más, sino porque estás dispuesto a oír lo que otros ignoran. Estás afinando tu oído interior, entregando tus ideas para abrazar los pensamientos del cielo, y esto, amigo mío, tiene consecuencias eternas. Hay una forma de escuchar a Dios que no depende de palabras ni frases reveladoras. Se manifiesta en el silencio, no en el silencio externo, sino en ese momento sagrado donde la mente deja de correr. La ansiedad se apaga y sientes que no necesitas decir nada porque algo dentro de ti ya lo entiende todo. Es ese instante donde no hay preguntas, pero sí presencia. Muchos creyentes creen que Dios solo habla cuando la mente está activa, durante la oración, el estudio de la Biblia o el clamor ferviente. Pero hay momentos en los que la comunión más profunda ocurre cuando callas por dentro, cuando no intentas controlar nada y simplemente estás. Este estado no se logra con técnicas. Es un regalo que Dios da cuando el alma se rinde y la mente se aquietude. Jesús mismo buscaba este tipo de conexión. Subía solo a los montes en la madrugada, no para hablar mucho, sino para permanecer en la presencia del Padre. Él no buscaba llenar cada segundo con palabras, sino simplemente estar. En ese estar, el Padre lo guiaba, lo sostenía y lo afirmaba. Nosotros, en cambio, vivimos saturados de ruido, no solo externo, sino interno, listas pendientes, heridas del pasado, expectativas que nos presionan. Queremos entenderlo todo, resolverlo todo, anticiparlo todo. Pero el Espíritu Santo no se revela en medio del desespero, sino en medio del descanso mental. Por eso David escribió: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Salmo 4:8. Esa paz no es solo emocional, es mental. Es cuando apagas los pensamientos que no edifican, las preocupaciones que no puedes resolver y decides creer que Dios está contigo aunque no esté hablando. Este tipo de silencio no es vacío, está lleno de sentido. Es como cuando dos personas que se aman se miran sin hablar y sin decir una palabra lo dicen todo. Así es también con Dios. No siempre te dará pensamientos nuevos. A veces solo quiere que te sientes con Él, que le entregues tu mente como altar, no como instrumento de análisis. Este silencio es prueba de madurez espiritual. El creyente inmaduro se desespera cuando no siente, cuando no oye, cuando no recibe palabra. Pero el que ha caminado con Dios sabe que cuando no hay palabra hay compañía, y esa compañía basta. Isaías 30:15 dice: «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». Esto no es poesía, es una estrategia espiritual. El descanso mental es una puerta a la salvación emocional. La quietud interior es el camino para escuchar lo que los oídos físicos no pueden oír. Una mente en silencio no está vacía, está en rendición, lista para alinearse con la voluntad divina. Es en esta rendición donde ocurren las transformaciones más profundas. En ese espacio interno donde no hay pensamientos que interrumpan, ni argumentos que interfieran,
El Espíritu puede operar con libertad, puede tocar recuerdos que no sabías que estaban activos, sanar frases que te marcaron y restaurar la identidad que perdiste. No lo hace con palabras, sino con su presencia. A veces, los pensamientos de Dios no vienen como frases, sino como entendimientos. No sabes explicar por qué, pero lo entiendes. No sabes cómo llegaste a esa conclusión, pero ahora ves todo más claro. Esa es la obra del Espíritu en el silencio. Una cirugía que no duele, pero transforma. Una corrección que no acusa, pero libera. No temas al silencio. No creas que estás perdiendo el tiempo cuando no tienes pensamientos claros. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es cerrar los ojos, respirar profundo y simplemente estar. Cuanto más practicas esta intimidad sin palabras, más se afina tu capacidad de reconocer la voz de Dios cuando hable. Tu mente ya no está saturada de pensamientos propios, está disponible, limpia y suave, como tierra fértil, preparada para recibir la semilla divina. El enemigo odia este tipo de silencio porque no puede intervenir. No tiene dónde sembrar duda ni ansiedad, porque una mente que descansa en Dios es impenetrable a la confusión. Esto no es algo que se enseñe, se vive. Ya has tenido momentos así, aunque no los reconociste en su momento. Momentos donde todo parecía detenido, pero sentías que algo dentro de ti estaba siendo restaurado. Momentos donde no tenías pensamientos claros, pero sabías que Dios estaba cerca. Momentos donde no orabas con palabras, pero tu alma era escuchada. Ahí estaba Él. La verdadera mente espiritual no es la que piensa muchas cosas de Dios, sino la que ha aprendido a entregarse al silencio cuando es necesario. Porque a veces la mayor muestra de fe no es hablar, sino callar y permanecer. En el silencio también se forman los profetas, se afirman los guerreros y se fortalecen los corazones. Si aprendes a encontrar a Dios en el silencio, ya no dependerás de nada externo, porque sabrás que Él no necesita palabras para hablarte. Solo necesita espacio, y eso comienza en tu mente. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida comienza con lo que estás dispuesto a rendirle. Uno de los actos más ignorados, pero más poderosos, de consagración es entregar tu mente. No solo tus emociones, tu corazón o tu tiempo, sino tu forma de pensar, tus esquemas, tus conclusiones y tus filtros. La mente que no se entrega termina resistiendo lo que Dios intenta construir. En el Antiguo Testamento, todo lo que iba a ser usado por Dios debía ser consagrado. El altar, los utensilios, el templo, nada común podía tocar lo sagrado. ¿Y qué pasa cuando aplicamos este principio al nuevo pacto? Que el templo ahora somos nosotros, y uno de los lugares más sagrados de ese templo es la mente. Cuando consagras tu mente, estás diciendo: Señor, aquí tienes el lugar desde donde tomo decisiones, desde donde evalúo la vida, desde donde construyo o destruyo. Consagrar tu mente significa apartarla para que sea un instrumento útil en sus manos. Significa permitir que Él gobierne tus pensamientos, tus reflexiones y tus juicios. Es un acto de entrega total, un reconocimiento de que tu mente no te pertenece, sino que es un canal divino que debe ser santificado para su propósito. Una mente consagrada no es simplemente una que no duda, sino una que lleva sus dudas a la presencia de Dios. No se esconde tras argumentos ni endurece su posición para defenderse. Más bien, pregunta y escucha con humildad. No necesita tener razón todo el tiempo porque valora la comunión con la verdad sobre ganar discusiones internas. La revelación no llega como un rayo inesperado, sino cuando hay espacio en el corazón y en la mente. Y ese espacio se abre cuando decides dejar de repetir lo mismo de siempre y te dispones a recibir algo nuevo, algo que nunca has oído. Esto no significa buscar ser original por el simple hecho de destacar. Significa estar dispuesto a ser transformado desde dentro.
Muchos oran pidiendo dirección divina, pero no están dispuestos a entregar su forma de pensar. Quieren nuevas instrucciones, pero siguen aferrados a viejos mapas. Así, incluso si Dios les habla, no pueden avanzar, porque filtran sus palabras a través de estructuras anticuadas, heridas emocionales, sospechas y desconfianzas. Por eso Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Mateo 9:17. Esta metáfora apunta directamente al pensamiento humano. No puedes recibir nueva revelación con la misma mentalidad que tenías cuando estabas ciego espiritualmente. Algo debe romperse, algo debe renovarse. Y eso comienza cuando haces un acto consciente de rendir tu mente como un instrumento sagrado. Esta consagración se refleja en los detalles. ¿En qué piensas cuando estás solo? ¿Qué conversaciones alimentas en tu interior? ¿Qué tipo de pensamientos permites que permanezcan? Aunque no puedes evitar que un pensamiento cruce tu mente, sí puedes decidir si se queda. Cada vez que eliges alinearte con la verdad, practicas una forma profunda de adoración mental. Una mente consagrada no reacciona como cualquier otra. No vive a la defensiva, no repite automáticamente lo que todos dicen, ni se deja llevar por emociones descontroladas. Discierne, pausa, consulta al espíritu. No necesita correr, porque sabe que quien la guía no se mueve con ansiedad. Cuando alcanzas este nivel, aunque las circunstancias no sean perfectas, todo empieza a tener sentido. Aunque no comprendas plenamente lo que Dios está haciendo en este momento, sabes que tu mente está bajo su control, y eso te da paz, descanso y libertad de la necesidad de tener todas las respuestas. Ahora confías más en lo que Él piensa que en tus propios cálculos limitados. Además, una mente consagrada aprende a protegerse. Ya no se expone indiscriminadamente a cualquier contenido ni alimenta ideas que generan confusión. No abraza pensamientos tóxicos porque reconoce que ese lugar es sagrado y que todo lo que entra influye en su capacidad de escuchar a Dios. El problema no son las luchas mentales inevitables. El verdadero problema es no cuidar la mente como algo que pertenece a Dios. Cuando decides protegerla, declaras, no quiero que lo que pienso destruya lo que creo. Estás levantando un muro espiritual para preservar el canal por el cual Dios habla contigo. Es en ese terreno limpio donde empiezas a ver cosas que otros no ven, a prepararte para eventos futuros sin miedo y a recibir instrucción en silencio. Dios te da sabiduría sin libros, entendimiento sin esfuerzo excesivo y paz inexplicable, porque has abierto el lugar correcto y le has dado el permiso que siempre esperó. Ya no luchas por pensar como el mundo, ahora luchas por pensar como Cristo. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Viene de una decisión constante de recordar cada día que tu mente es parte de tu adoración a Dios. Lo que piensas no es privado si afecta tu fe, y lo que permites entrar en ti determina lo que experimentarás afuera. Consagrar tu mente es declarar, quiero oírte, quiero entenderte, quiero pensar contigo. Cuando lo haces, lo que antes parecía silencio se convierte en dirección clara, lo que era confusión se aclara, y lo que parecía imposible se ordena. Ya no estás solo con tus ideas, caminas con una mente conectada al cielo. Y uno de los regalos más poderosos que Dios otorga a quienes realmente se rinden no es una visión espectacular, ni una emoción intensa, ni una respuesta inmediata. Es la capacidad de pensar con libertad. Cuando la mente ha estado invadida durante años por pensamientos tóxicos, traumas no resueltos y creencias erróneas, recuperar el control se convierte en una guerra espiritual de alto nivel. No se trata solo de adoptar nuevos pensamientos, sino de reconquistar el terreno que perdiste en algún momento. Tal vez lo cediste al aceptar una mentira disfrazada de protección, o tal vez decidiste rendirte mentalmente porque pensar era demasiado doloroso.
Lo importante ahora es que Dios quiere devolverte el dominio sobre ti mismo, y eso comienza con cómo piensas. Gundas Timoteo 1:7 nos recuerda: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este dominio propio no se limita al control de nuestras acciones, incluye también el gobierno de nuestra mente, es la capacidad de poner freno a una idea destructiva y decirle firmemente: tú no vas a definir lo que creo ni lo que hago. Pero esto no se logra solo con buena intención, se requiere entrega total. Dios no invade tu mente por la fuerza. Espera que le entregues la llave para ayudarte a reconquistar cada espacio que te fue robado. Él te mostrará las raíces de ideas que te sabotearon durante años. Cuando comenzaste a pensar como víctima y las narrativas internas que justifican tu inmovilidad. Este proceso no será cómodo, pero será necesario. No puedes caminar con Dios mientras piensas como alguien que aún vive esclavizado. Muchas personas tienen fe en la boca, pero cadenas en la mente. Dicen que creen, pero sus pensamientos les recuerdan constantemente que no pueden, que no saben, que no sirven. Eso no es espiritualidad, es prisión. La buena noticia es que no estás destinado a vivir así. La libertad que Cristo ofrece incluye también lo que ocurre dentro de ti. Cuando Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32 no hablaba solo de salvación eterna, también se refería a la libertad mental, a la capacidad de dejar de ser rehén de pensamientos que no vienen del cielo. Esta libertad se manifiesta cuando puedes observar una idea y decidir si la dejas entrar. Cuando una preocupación llega, ya no te agarra desprevenido. La reconoces, pero no te domina. Puedes tomar distancia, filtrar y actuar desde la verdad, no desde el pánico. Este tipo de control mental no es ego, sino fruto del espíritu. Es madurez, resultado de un entrenamiento interno donde tú y Dios trabajaron juntos, pensamiento por pensamiento. A veces, recuperar tu mente implica enfrentar el dolor de cosas que habías enterrado, no para quedarte ahí, sino para redimirlas. Mientras algo no se enfrenta, sigue gobernando, pero cuando lo sacas a la luz de Dios, pierde fuerza. Entonces aparece una claridad sobrenatural, reveladora. Empiezas a ver el origen del miedo, lo que alimentaba la ansiedad y los patrones repetitivos que te mantenían atrapado. Y una vez que ves estas cosas con los ojos del espíritu, algo cambia. No es una transformación emocional pasajera, sino un cambio profundo basado en el entendimiento. Cuando entiendes, ya no estás prisionero, estás en camino a la restauración. Dios quiere que pienses con su luz, no con las sombras del pasado. Que decidas desde la verdad, no desde el trauma. Que reacciones con sabiduría, no con impulsos programados por antiguas heridas. Esto es posible, pero requiere una decisión firme. Permitir que el Espíritu gobierne también tu forma de pensar. Una mente restaurada no es aquella que nunca duda, sino aquella que ha aprendido a regresar a Dios cada vez que surge una confusión. No gira en círculos de ansiedad, sino que reconoce cuando algo se desvía y busca a Dios como su punto de equilibrio. Esta es la mente que vence, que no niega su humanidad, pero tampoco se rinde ante ella. Es en esta práctica diaria donde ocurre lo más poderoso. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un instrumento de revelación. Piensas diferente, decides diferente y, como resultado, vives diferente. Al final, lo que transforma tu vida no es lo que sabes, sino lo que permites pensar. Si tus pensamientos están alineados con el cielo, entonces tus pasos estarán dirigidos por la verdad. Aunque tengas momentos de lucha y aunque la duda toque a tu puerta, ahora decides quién entra. Eso es dominio propio. Hoy has llegado a una nueva dimensión, no solo de conocimiento, sino de autoridad. Cuando reconoces que tu mente ya no está sujeta al caos, sino al espíritu,
descubres una paz que no depende de lo que ocurre afuera. Es una paz que nace en la raíz del pensamiento y se expande a cada rincón de tu vida. Esta transformación no es algo menor, es el resultado de permitir que Dios entre en el lugar más íntimo de tu ser, tus pensamientos. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti ha estado ardiendo en silencio mientras escuchabas. Sentiste cómo cada palabra te hablaba directamente, como cada ejemplo, reflexión y versículo tocaban fibras profundas de tu corazón. Esto no es un simple video, es un encuentro divino. No todos llegan hasta el final. Muchos se distraen, se excusan o abandonan antes de tiempo, pero tú te quedaste. Eso significa algo poderoso. Hay una semilla en ti que quiere germinar, un anhelo de libertad que ya no acepta estar bajo las viejas estructuras que te han limitado. Ya no estás dispuesto a repetir las mismas batallas mentales de siempre. Hoy quiero felicitarte porque, en un mundo lleno de ruido, elegiste el silencio donde Dios habla. Elegiste escuchar, elegiste permanecer. Y eso, amigo mío, tiene un peso espiritual incalculable. Ahora quiero pedirte algo muy sencillo, pero profundamente significativo. Si este mensaje ha tocado tu vida, si en algún momento sentiste que algo dentro de ti se ordenaba, escribe en los comentarios esta frase. Hoy comprendo que Dios también me habla cuando pienso con Él. Esta frase no es solo palabras, es un testimonio. Es una forma de marcar este día como un antes y un después en tu caminar con Dios. Es la manera de decirte a ti mismo y a otros que entendiste el mensaje, que no solo escuchaste, sino que también recibiste. Cuando compartes esa declaración, no solo expresas tu experiencia, también animas a otros que están en el mismo camino. Este canal no es entretenimiento. Es un espacio sagrado donde personas como tú vienen buscando dirección. Muchos de ellos no tienen una iglesia cerca, no tienen a alguien con quien hablar ni quien los escuche. Por eso, tu participación es vital. Cuando das like, comentas o compartes este video, no solo estás moviendo un algoritmo, estás tocando almas y sembrando esperanza. Estás empujando este mensaje hacia alguien que, justo en este momento, necesita una palabra para no rendirse. Suscribirte no es una acción vacía, es un compromiso, es una manera de decir: quiero seguir afinando mi oído, quiero que Dios me encuentre otra vez aquí la próxima vez que necesite hablarme. Si ya formas parte de esta comunidad, quiero honrarte, porque significa que estás construyendo un altar en medio de tu rutina, un espacio donde el cielo y la mente se encuentran. Piensa en esto, la mente es como un jardín. Si no decides qué sembrar, crecerá lo que el viento traiga. Pero si te comprometes con lo que has recibido hoy, si empiezas a regar estas verdades, meditarlas, orarlas y aplicarlas, entonces verás florecer una claridad que no proviene del mundo, sino de lo alto. Recuerda siempre esto: no hay pensamiento más valioso que aquel que nace en el espíritu, porque ese pensamiento tiene dirección, propósito y fruto. Cuando te acostumbras a pensar con Dios, todo lo demás comienza a ordenarse. Tu forma de ver la vida cambia, tu manera de hablar se alinea. Tus decisiones se vuelven firmes. Tus emociones se apaciguan, no porque te vuelvas perfecto, sino porque ya no caminas a ciegas. Tal vez no veas los resultados mañana, pero si permaneces en este camino, dentro de unas semanas o meses mirarás atrás y te darás cuenta de que ya no eres el mismo. Piensas diferente, decides diferente, sientes diferente. Todo empezó con este momento, el instante en que decidiste permitir que Dios habitara también en tus pensamientos. Así que no te vayas aún. Quiero invitarte a quedarte en silencio por unos minutos. Deja que la música te acompañe. Cierra los ojos si puedes. No te apresures a irte a lo siguiente. Quédate quieto. Dale gracias a Dios, no con muchas palabras, tal vez solo con una frase sincera. Gracias por hablarme desde dentro. Respira.
Permanece. Permite que esta presencia no se corte de golpe. No pauses este video aún. Espera hasta el final, porque incluso el silencio puede ser parte de la comunión. Lo que Dios empezó aquí puede continuar si tú decides seguir presente. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga abundantemente en este nuevo capítulo de tu vida.